Ya estoy listo para grabar un video. Pripyat era una ciudad modelo en la Unión Soviética, fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias. Era una ciudad joven, moderna y llena de vida, con alrededor de 50.000 habitantes. Pero todo cambió la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, mientras realizaban una prueba de seguridad en el reactor 4. Algo salió terriblemente mal. Los operadores cometieron errores críticos y el reactor 4 se sobrecalentó, provocando una explosión masiva. Inicialmente, las autoridades soviéticas intentaron ocultar la gravedad del accidente. Sin embargo, al darse cuenta de que los niveles de radiación eran extremadamente peligrosos, ordenaron la evacuación de Pripyat el 27 de abril, 36 horas después del accidente. Explota la planta nuclear de Chernóbil. Los líderes de la Unión Soviética. A los residentes se les dijo que llevaran solo lo esencial y que regresarían en solo unos días. Spoiler, nunca regresaron. Más de 1.000 autobuses llegaron para sacar a 50.000 habitantes en solo unas horas. Después de la evacuación, Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. La radiación era tan alta que el área fue declarada zona de exclusión, un territorio prohibido para la vida humana. Con el tiempo, la vegetación creció en las calles, los edificios se deterioraron y los animales salvajes regresaron. Aunque los niveles de radiación han disminuido, algunas áreas aún son peligrosas, especialmente cerca del reactor 4, que ahora está cubierto por un nuevo sarcófago construido en 2016 para contener la radiación. Centralia era un pequeño pueblo minero en Pensilvania, fundado a mediados del siglo XIX. Durante décadas, la economía de la ciudad giró en torno a la minería del carbón. Sin embargo, un evento cambió todo para siempre. En mayo de 1962, un incendio comenzó a consumir a la ciudad. Aunque la causa exacta no está de todo clara, la teoría más aceptada es que se originó cuando un vertedero de basura fue incendiado para limpiarlo antes del Día de los Caídos. El fuego se extendió a una veta de carbón expuesta en una mina abandonada debajo del pueblo. A diferencia de un incendio normal, este no se podía apagar fácilmente. El carbón arde lentamente y podía mantenerse activo durante décadas, incluso siglos. El fuego se extendió por las antiguas minas de carbón debajo de la ciudad, creando una red subterránea de llamas. El monóxido de carbono y otros gases comenzaron a filtrarse a la superficie, representando un riesgo para la salud de los residentes. El calor del incendio debilitó el terreno, causando grietas y hundimientos. En algunos lugares el suelo se volvió tan caliente que era imposible caminar sobre él. Algunas carreteras y edificios comenzaron a colapsar debido al terreno inestable. Aunque el incendio comenzó en 1962, no fue hasta la década de 1980 que el gobierno federal decidió actuar. En 1984 se destinaron $42 millones para reubicar a los residentes. La mayoría de los habitantes aceptaron mudarse, pero algunos se negaron y permanecieron en la ciudad. Las casas abandonadas fueron demolidas para evitar riesgos y Centralia se convirtió en un pueblo fantasma. Hoy en día el incendio subterráneo sigue activo y se estima que podría arder durante 250 años más. Centralia ahora es un lugar casi desierto, con solo un puñado de residentes que se niegan a irse. Oradour-sur-Glane. Realmente no sé cómo se pronuncia, no soy francés, pero así lo voy a decir. Era un pequeño y tranquilo pueblo en el centro de Francia, cerca de Limoges. Durante las secuelas del Gran Conflicto Mundial, Francia estaba ocupada por la Alemania Roja y la resistencia francesa luchaba contra las fuerzas de ocupación. Sin embargo, Oradour no era un pueblo involucrado en actividades de resistencia, era simplemente un lugar pacífico hasta el 10 de junio de 1944.
El 10 de junio de 1944, 4 días después del desembarco de Normandía, una unidad del ejército alemán llegó a Oradour-sur-Glane. Su objetivo supuestamente era castigar a la población civil por actividades de la resistencia, aunque no había evidencia de que el pueblo estuviera involucrado. Los soldados rodearon el pueblo y reunieron a todos los habitantes en la plaza principal. Los hombres fueron llevados a graneros y establos, mientras que las mujeres y niños fueron encerrados en la iglesia. Lo que siguió después fue una de las peores atrocidades cometidas por el ejército alemán en suelo francés. Los hombres fueron pum pum en grupo. Los que no murieron de inmediato fueron rematados con bayonetas. En total, 190 hombres perdieron la vida. La iglesia fue incendiada con todas las mujeres y niños dentro. Aquellos que intentaban escapar fueron ametrallados. 247 mujeres y 205 niños perdieron la vida. Después del crimen, el ejército alemán saquearon e incendiaron el pueblo, reduciéndolo a cenizas. En total, 142 personas perdieron la vida en un solo día. Solo unos pocos lograron escapar milagrosamente. El crimen conmocionó a Francia y al mundo y se convirtió en un símbolo de la brutalidad del ejército alemán durante el Gran Conflicto Mundial Parte 2. Después del conflicto, el gobierno francés decidió preservar las ruinas de Oradour-sur-Glane como un memorial y un recordatorio de los horrores del conflicto. Las calles, los edificios quemados y los objetos personales abandonados permanecen tal como quedaron después del crimen. Un nuevo pueblo fue construido cerca, pero las ruinas del antiguo Oradour se mantienen intactas como un lugar de reflexión y homenaje. Un museo cercano cuenta la historia del crimen y honra a las víctimas. Ok, creo que está muy oscuro. Mejor prendo la luz. Hágase la luz. Creo. Ahora sí, se va. Se ve exquisito. Kolmaskop es una ciudad fantasma ubicada en el desierto de Namib, en el sur de Namibia. Su historia está íntimamente ligada a la fiebre de los diamantes que sacudió la región a principios del siglo XX. En 1908, un trabajador ferroviario llamado Zacharias Lewala, no sé cómo se pronuncia realmente, encontró una piedra brillante en la arena del desierto. Resultó ser un diamante y pronto la noticia se extendió como la pólvora. Esto desató una fiebre de diamantes en la región, atrayendo a buscadores, empresarios y trabajadores de todo el mundo. La ciudad fue fundada en 1908 por la empresa alemana con este nombre, que en español significa Compañía Alemana de Diamantes, que controlaba la extracción de diamantes en la zona. Kolmaskop se convirtió en un oasis de lujo en medio del desierto. Tenía casas elegantes, un hospital, una escuela, un casino, un salón de baile e incluso una fábrica de hielo. Durante su apogeo, Kolmaskop fue un símbolo de riqueza y prosperidad. Los diamantes eran tan abundantes que se decía que podía encontrarse simplemente recogiendo piedras del suelo. Sin embargo, la prosperidad de Kolmaskop no duró para siempre. A medida que los diamantes se agotaron en la zona, la ciudad comenzó a declinar. En la década de 1930, los depósitos de diamantes cercanos a Kolmaskop se agotaron y la actividad minera se trasladó a otras áreas más ricas. En 1956, la ciudad estaba completamente abandonada. Los residentes se fueron llevándose todo lo que podían y las arenas del desierto comenzaron a invadir las calles y edificios. Hoy Kolmaskop es una ciudad fantasma que ha sido devorada por el desierto. Las arenas de Namib han entrado en las casas, llenando habitaciones y pasillos, creando un paisaje surrealista y fascinante. Ashima es una pequeña isla ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad de Nagasaki en Japón. A principios del siglo XX, la isla se convirtió en un centro clave para la extracción de carbón, un recurso vital para la industrialización de Japón. En 1887 se descubrió una veta de carbón bajo el lecho marino cerca de Ashima. La empresa Mitsubishi, sí, esa misma de los carros, compró la isla en 1890 y comenzó a explotar el carbón, construyendo infraestructura para apoyar la minería submarina. Para 1916, Mitsubishi había construido el primer edificio de hormigón armado de Japón en la isla.
diseñado para albergar a los trabajadores y sus familias. Con el tiempo, la isla se llenó de edificios de apartamentos, escuelas, tiendas, un hospital e incluso un cine. En su apogeo, Achima era una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Durante las décadas de 1950 y 60, Achima fue un símbolo del milagro económico japonés. La isla producía carbón de alta calidad, esencial para la industria y la reconstrucción de Japón después de la secuela del Gran Conflicto Mundial. En su punto máximo, la isla albergaba a más de 5.000 personas en una área de solo 6.3 hectáreas, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. A pesar de las duras condiciones laborales, la comunidad de Achima era vibrante. Los residentes disfrutaban de comunidades modernas. Sin embargo, la prosperidad de Achima no duró para siempre. A medida que Japón se modernizó, el carbón fue reemplazado por petróleo como principal fuente de energía. En 1974, Mitsubishi anunció el cierre de la mina de carbón en Achima debido a la disminución de la demanda y los costos de producción. En cuestión de meses, todos los residentes abandonaron la isla, llevándose solo lo esencial. Los edificios y las infraestructuras quedaron atrás, expuestos a los elementos.